Cosas que no te dicen de las plantas carnívoras y que hoy lo vamos a platicar en este video, porque pues, hay muchas cosas que no se toman en cuenta al momento de tener plantas carnívoras y pues que son interesantes y buenas de platicar al momento de tenerlas, porque pues son plantas bastante bonitas, llamativas, en algunos lugares un poco caras de conseguir porque no son comunes, no son plantas que pues uno se encuentra tiradas en la calle, ¿verdad? Dependiendo del área donde te encuentres, ¿verdad? Pero vamos a hablar de aspectos importantes, de errores que cometemos, de cosas negativas y cosas positivas de las plantas carnívoras. Entonces vamos a iniciar. Y pues aquí tenemos varios ejemplos de plantas carnívoras que tenemos dróseras, sarracenias, nepentes, dioneas muscípulas o muscípulas, no me recuerdo muy bien cuál es la pronunciación. ¿Cómo se llaman estas? Pingículas y estas que siempre se me van el nombre. Vamos a comentar cosas generales al respecto del cuidado. Tenemos que tener en cuenta que estas plantas, por lo general, si no en su mayoría de casos, todas son de ambientes muy húmedos, muy húmedos. Las nepentes son de ambientes tropicales, aunque no precisamente de pantanos como lo son, como las sarracenias, estas de aquí. Son plantas que se mantienen siempre en ambientes húmedos, con poca luz o luz filtrada y ambientes muy neutros, o sea que su sustrato no tiene nada de nutrientes. Entonces ellas evolucionaron de alguna manera en específico o especial, que ellas capturan capturan insectos para poder suplementar esa deficiencia que tienen de nutrientes, obteniéndolos de los insectos, ¿verdad? Entonces eso es importante y claro, tenerlo en cuenta. Yo he visto invernaderos donde las plantas no tienen acceso a ningún tipo de insectos y se mantienen bien, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que ellas capturen sus insectos para que se mantengan sanas. Entonces estas por lo menos las pingículas, aquí en el área donde yo vivo hay pingículas, la gente no lo sabe muchas veces, pero sí hay. Y se encuentran en las montañas, en los cerros, pegadas en las paredes, en los muros, en lugar sombreado húmedo. Donde hay musgo, ahí hay pingículas. Entonces no es bueno extraerlas, hay que dejarlas porque ese es su ambiente natural y muchas son muy endémicas. Eso quiere decir que son de una zona en específico y si las retiramos de ahí pues van a morir porque no les vamos a dar las condiciones adecuadas. Entonces, pero sí, son de este tipo de ambientes. Hay en México, hay en Guatemala, en Honduras, creo que hay en El Salvador y pues no sé en dónde más. Pero ese es un ejemplo de que son plantas de ambientes húmedos. Entonces ese es un vistazo general de lo que son las plantas carnívoras. Sí les gusta la iluminación, pero filtrada. Aquí las tenemos, se puede decir que casi a sol directo. Tienen un nylon protector y este nylon todavía tiene un recubrimiento que es de lodo. Entonces hay mucha iluminación, pero no les pega el sol directo y por eso se mantienen bien. Sí, cuando las trasladamos aquí muchas se nos quemaron porque pues no estaban acostumbradas a esa luz, así como esta sarracenia y algunas hojas, pero pues estas van renovando y pues van cambiando y no se mueren, digamos, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ya hablamos de cosas generales, ahora les voy a comentar un poquito sobre errores que cometemos. Aquí esto es indispensable siempre tenerlas. En mi caso yo siempre las tengo sumergidas en agua. El agua que debemos utilizar es la más limpia que podamos obtener. La más limpia, o si ya sea agua de lluvia o agua de la que nosotros tomamos o de algún pozo, de algo así, de tubería, pero dejémosla reposar unos 2-3 días para evitar cualquier exceso de cloro o de algún mineral que contenga.
porque pues como les decía, estas plantas no absorben tantos nutrientes del suelo, y pues al estar un químico disuelto en el agua, ellas las van a absorber y no se van a dar cuenta y obviamente van a morir. Entonces no es recomendable usar agua que tenga algún químico. Estas plantas no se abonan, no se fertilizan, porque eso las mata. O sea, ellas no deben de abonarse, y eso es una ventaja porque pues es un gasto menos que se hace, un cuidado menos, pero es una desventaja porque si en algún momento nosotros por alguna razón aplicamos algún abono o echamos algo en el agua, o el agua tiene algo, ellas lo van a absorber y se van a morir. Entonces no debemos de abonarlas, gracias a Dios. ¿Qué más? Riego, iluminación, alimentación. Aquí tenemos algunas cuestiones bastante interesantes, debido a que estas plantas pues sí generan algún tipo de aroma especial para atraer moscas, insectos y este tipo de cuestiones. No son perceptibles para el ser humano. Nosotros no podemos sentir el aroma que sueltan estas Venus atrapamoscas. Las moscas sí lo van a sentir, entonces esa es una ventaja, no vamos a tener olores, a menos de que nuestras nepentes, nuestras sarracenias ya sean grandes, así como esta, porque adentro se van a acumular insectos que se van a estar descomponiendo y descomponiendo. Entonces si nosotros sí ya nos acercamos a una trampa de estas grandes y olemos ahí sí ya va a tener un mal olor, porque ahí adentro se están haciendo descomposición de insectos. Eso es algo que tal vez nunca nadie había pensado o analizado, pero sí, cuando ya las plantas son muy grandes, así como estas nepentes que dan unos jarrones ya de 10, 20 centímetros, van a tener mal olor. Sí van a tener mal olor, porque adentro de esos jarrones se está haciendo una descomposición, se están descomponiendo insectos, pequeños mamíferos. En caso de esas nepentes ya capturan ratones pequeños o reptiles pequeños. Entonces obviamente si lo tenemos adentro de casa no va a tener esa opción de atrapar ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí ya a tener un cierto olorcito que yo no había sentido, pero es hasta el momento que uno se acerca a olerlo. Pero no es un olor escandaloso o que va a causar así un revuelo muy grande, pero sí es de tenerlo en cuenta al momento de tener estas plantas. Ahora pues las dróseras, pues qué olor podrá generar una mosca, ¿verdad? No es casi que imperceptible para nosotros sentir un olor de ese tipo. En el caso de esto es algo que les quería mencionar, que pues donde vamos a tener nuestras plantas carnívoras, y es así como aquí que es un invernadero, hay muchas plantas, pues obviamente el área donde van a haber más insectos va a ser esta de acá, pues porque aquí se van a atraer por los olores que generan, van a atraer, aunque no sean imperceptibles para nosotros, van a atraer moscas, van a atraer mosquitos, van a atraer mariposas, polillas. Todo ese tipo de insectos va a andar por aquí, y está bien, o sea, está bien, porque pues al final de eso se alimentan, y entre más coman más van a crecer. Pero pues a veces las personas son un poco no, ¿cómo mencionarlo? Son como un poco especiales con los insectos, ¿me entienden? No les gustan los insectos, pero al momento de tener una planta carnívora pues van a estar viendo los insectos como lo son estos de aquí, esos de ahí, esos de ahí, a pesar que ya están muertos, pero pues los van a ver, o sea, van a estar ahí. Ya van a estar muertos, pero sí los van a ver. Entonces es algo que también tenemos que tener en cuenta, de que no es que cuando nosotros tengamos esas plantas carnívoras nos vamos a olvidar de los insectos, no. Sí vamos a ver insectos, porque pues de eso se alimentan nuestras plantas. Entonces es algo a tomar en cuenta al momento de tener este tipo de plantas. Sustrato ya medio dijimos, sustrato nada que dé nutrientes en exceso. O sea, nosotros usamos peat moss, o en otros lados lo conocen como no me recuerdo,
no me recuerdo, pero pin moss, que es este musgo esfagnum molido, tiene su nombre pero no me recuerdo, o musgo, y siempre con un porcentaje de sustrato mineral como pues perlita, arlita, lavada, o sea que no tenga minerales para que no le brinde a la planta esto y que ésta se vaya a morir. Entonces el sustrato más inorgánico, no inorgánico, sino más ineficiente, se podría decir, para este tipo de plantas. O sea, donde esas plantas viven, estas no podrían vivir, porque estas sí absorben nutrientes de materia orgánica, estas no. Entonces, si nosotros ponemos una carnívora en un sustrato de estas, pues va a morir, ¿verdad? O viceversa. Entonces, las macetas donde las colocamos tenemos que ser macetas profundas, preferiblemente de plástico, preferiblemente, para que estas conserven y mantengan una temperatura adecuada. Las de barro tienden a calentarse mucho o se secan demasiado rápido, o de vidrio también es un poquito el problema. Entonces las de plástico funcionan bastante bien y pueden funcionar toda la vida así. Entonces la temperatura de estas plantas depende mucho de qué especie manejemos, si son nepentes, si son dróseras, si son sarracenias o pingículas, depende también. Eso yo les recomiendo que el momento que ustedes vayan a tener una planta carnívora, pues puedan investigar al respecto de cuál es su ambiente natural, de dónde salieron, para que ustedes las puedan tener con esas condiciones climáticas. Entonces yo creo que eso ha sido todo lo que podría decir de estas plantas. Son plantas muy bonitas que requieren un cuidado bastante simple, solo hay que mantenerles agua limpia y ellas capturan su alimento por sí solas. No hay que sobrealimentar, ellas son capaces de hacerlas por sí solas, a menos pues que vivan en un área completamente libre de insectos donde no van a atrapar nada. Entonces ahí sí es recomendable alimentarlas. Entonces pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva. Cualquier duda, comentario, sugerencia, por favor hacerlo en la caja de comentarios, y hasta la próxima.